En este vídeo vamos a ver la resolución de dos ejercicios de liquidación del impuesto de sociedades y su contabilización. En el primero de ellos vemos que la empresa presenta en el ejercicio 2 un resultado antes de impuestos de menos 80.000 euros. Esto supone 80.000 euros en pérdidas contables y generó unos derechos por deducciones. No entramos en aclarar qué clase de deducciones, simplemente 4.000 euros en deducciones que ha generado nuestra empresa de derecho. Además, tenemos un volumen de retenciones y de pago a cuenta de 1.800 euros. Empezamos por la contabilización de estas operaciones. Al haber una pérdida contable, no procede liquidación de impuesto de sociedades. No hay que ingresar. Tampoco nos dice el enunciado que haya ningún tipo de diferencia entre la parte contable y el tratamiento fiscal que pudiera dar lugar a una situación diferente. Por lo tanto, partiendo de una coincidencia entre el resultado contable y el resultado fiscal, deducimos que hay 80.000 euros en pérdidas y 1.800 euros de retenciones. Tenemos derecho a solicitar a la agencia tributaria la devolución de estas retenciones y así contabilizamos el derecho en el debe, la cuenta 4.709, Hacienda Pública Deudora por devolución de impuestos, y en el haber cancelamos el saldo que recoge las retenciones que teníamos practicadas por un importe de 1.800 euros. A continuación, y aunque la empresa ya hemos dicho que no va a tener que liquidar impuesto de sociedades, sí vamos a reflejar en el asiento nuestro crédito fiscal generado por esa pérdida de 80.000 euros. Respecto a 80.000 euros, a un tipo impositivo general del 25%, lo que haremos será practicar un impuesto, en este caso diferido, del 25% de la pérdida. Por lo tanto, 20.000 euros de crédito por pérdida a compensar del ejercicio. La cuenta la 4.745. Además, tenemos que reflejar esas deducciones a las cuales teníamos derecho y que practicaremos esa deducción en los próximos ejercicios en los que ya tengamos beneficio. Por lo tanto, ahí utilizaremos la cuenta 4.742 de Hacienda Pública, en este caso deudora por los derechos de deducciones a practicar. Como contrapartida, en la cuenta 6.301, impuesto diferido por la suma de ambos conceptos, 24.000 euros. En este caso, el impuesto sobre sociedades resulta acreedor. No es que tengamos un ingreso, no es que tengamos un beneficio, pero sí supone una minoración en nuestras pérdidas contables por el beneficio fiscal que vamos a poder practicar en los próximos ejercicios, minorando las pérdidas contables de este año. Pasamos a proceder en el año siguiente, el X3, la liquidación del impuesto de sociedades. Posteriormente realizaremos la contabilización del impuesto. Tenemos un resultado contable de 125.000 euros. No va a haber diferencia de tipo temporario ni permanente entre el resultado contable y el resultado fiscal, y además tenemos otros 4.000 euros más a añadir a los que tuvimos en el ejercicio anterior de deducciones. Volvemos a no entrar en el fondo de qué ha generado ese derecho a deducción. Así, partimos de un resultado contable antes de impuestos de 125.000 euros y al no haber diferencias temporarias ni permanentes, nos encontramos con que ese resultado contable es coincidente con el resultado fiscal, 125.000 euros.
a ese resultado fiscal vamos a restarle el importe de 80.000 euros que teníamos de pérdidas del ejercicio anterior. De manera que vamos a obtener, una vez saneadas estas pérdidas, base imponible de 45.000 euros. Aplicando a la base imponible el tipo impositivo, en nuestro caso el 25%, tipo general de sociedades, obtenemos la cuota íntegra, que son 11.250 euros. A la cuota íntegra vamos a minorarle el importe de las deducciones y bonificaciones, 4.000 euros de este ejercicio y otros 4.000 euros que teníamos pendientes de aplicar del ejercicio anterior. En total, 8.000 euros, lo cual nos va a dar una cuota líquida de 3.250 euros. A esa cantidad vamos a restar el importe de 1.200 euros, que es la retención que hemos tenido en este ejercicio, que nos han practicado, y vamos a tener la cuota diferencial de 2.050 euros, que será la cantidad a ingresar. Pasamos a ver el reflejo contable de la liquidación del impuesto de sociedades. Por lo pronto, procedemos a indicar en impuesto corriente, la cuenta 6.300, lo que es la cuota líquida de este ejercicio, 3.250 euros. Y como contrapartida llevaremos las retenciones que nos han practicado del importe de 1.200 euros y, por último, la deuda tributaria de 2.050 euros lo llevaremos a la cuenta 4.752. Hacienda Pública acreedora por impuesto sobre sociedades. Por otra parte, tenemos pendiente del ejercicio anterior las cantidades que habíamos puesto como impuesto diferido y procedemos en este ejercicio a cancelarlas. Por una parte, impuesto diferido que en su momento reflejó un saldo acreedor de 24.000 euros, volvemos a indicarlo en el debe 6.301, impuesto diferido, y lo que vamos a hacer es, en la contrapartida, anular las dos cuentas que reflejaban tanto el crédito fiscal como las deducciones que habían quedado pendientes de practicar. 4.745, crédito por pérdida a compensar del ejercicio 2, y 4.742, derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar. Con esto queda resuelto y terminado lo que es el primero de los enunciados. En este segundo supuesto, lo que vamos a ver es la aparición de diferencias de carácter temporario y permanente entre el resultado contable y el resultado fiscal. Partimos de una empresa que en el primer ejercicio, el X2, tiene un resultado antes de impuestos de 300.000 euros. Además, ha tenido una sanción fiscal que aparecerá contabilizada como un gasto de 350 euros. Por otra parte, ha adquirido una máquina con un coste de 40.000 euros con una vida útil de 10 años. Esta empresa reúne condiciones para poder practicar la libertad de amortización y decide amortizar en el primer ejercicio el total del valor de la maquinaria. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que en la contabilidad aparecerá reflejada la contabilidad del coste de amortización del primer ejercicio, el que ha correspondido a la depreciación efectiva de la máquina, pero a efectos fiscales podremos deducir, y de hecho vamos a deducir, el valor de los 40.000 euros que ha costado la máquina. Eso supone que este año vamos a tener fiscalmente un gasto más elevado que lo que es el valor contable, y en los próximos 9 años seguiremos amortizando la máquina, pero esa amortización no podremos deducirla fiscalmente, puesto que ya se ha deducido en este ejercicio. Vamos a tener una diferencia temporaria durante los 10 años de vida de la amortización. El primero en el sentido de
amortizar una cantidad mayor a efectos fiscales que contables, y en los venideros en el sentido de tener una amortización contable que no lo será deducible fiscalmente. Además de las diferencias de la amortización, la empresa tiene un deterioro de créditos de 2.000 euros que no es fiscalmente deducible porque probablemente no reúna los requisitos que la legislación estipula para su deducibilidad. 2.000 euros de gasto contable que no es fiscalmente deducible. Además tiene una serie de deducciones, tampoco entramos a valorar el motivo de estas deducciones, por un valor de 900 euros, y la empresa ha tenido unas retenciones que han practicado por un valor de 200 euros. Pagos a cuenta que la empresa ha realizado de forma periódica por valor de 8.000 euros. Procedemos a la liquidación del impuesto con nuestro cuadro, en el cual partimos del resultado contable antes de impuestos, 300.000. Y a estos 300.000 euros le vamos a practicar las diferencias oportunas de cara a ajustar ese resultado contable al resultado fiscal. Por lo pronto, sumamos la diferencia permanente. La sanción es una diferencia permanente porque ese valor no se va a corregir en el futuro, y aumentamos nuestro resultado contable en el importe de la sanción, que no es fiscalmente deducible. Como diferencias temporarias, también tenemos unas correcciones. Por una parte, la amortización de la máquina. Hemos amortizado 40.000 euros cuando solamente hemos reflejado en contabilidad un valor de 4.000. Por lo tanto, nos encontramos con que el resultado contable no refleja la diferencia, 36.000 euros de amortización que sí podemos deducir en este ejercicio. Por lo tanto, reduciremos el resultado contable en esa diferencia en 36.000 euros. La otra diferencia temporaria es el deterioro de créditos. Que en este ejercicio no sean deducibles no quiere decir que no lo vayan a ser en el futuro. Por lo tanto, volvemos a anular parte del coste contable de esos 2.000 euros que se han reflejado como deterioro y lo consideramos una diferencia temporaria. Así, a los 300.000 euros, sumándole y restándole las diferencias, obtenemos un resultado fiscal de 266.350 euros. No tenemos bases imponibles negativas, por lo tanto, el resultado fiscal y la base imponible son coincidentes, 266.350 euros. Aplicándole el tipo de gravamen general del 25% de sociedades, tenemos la cuota íntegra, 66.587,50 euros. Y si a esa cantidad le restamos las deducciones a las que tenemos derecho, vamos a obtener lo que es la cuota líquida. 900 euros menos 65.687,50 euros de cuota líquida. Por último, practicamos la deducción de las retenciones que hemos sufrido y de los pagos fraccionados que hemos realizado. Total 8.200 euros, 8.200, y obtendremos la cuota diferencial, 57.487,50 euros. La contabilización va a ser la siguiente. Por una parte, el importe de la cuota líquida va a ir a la cuenta 6.300, impuesto corriente, y como contrapartida vamos a tener la 473 por el valor total de retenciones y pagos a cuenta realizados, 8.200. La diferencia, la cuota diferencial, a la cuenta 4752, Hacienda Pública acreedora por impuestos sobre sociedades, que será la cantidad que habrá que ingresar en el Tesoro Público.
La diferencia temporaria que ha generado la amortización, la diferencia de amortización fiscal y contable de la maquinaria, esos 36.000 euros, suponen una diferencia en los resultados del impuesto corriente de los próximos ejercicios. Por lo tanto, vamos a reflejar ese impuesto diferido, en este caso deudor, correspondiente a la diferencia entre la contabilización de la amortización de forma contable y de forma fiscal. Hemos visto que esa diferencia asciende a 36.000 euros. Por lo tanto, si aplicamos el tipo imponible del 25% a esa base de 36.000 euros, tendremos 9.000 euros. 9.000 euros, que es el impuesto que estamos difiriendo respecto a la liquidación de este ejercicio. Este ejercicio hemos deducido más gasto, esa cantidad la tendremos que deducir de menos en los siguientes 9 ejercicios. Así, el asiento quedará de impuesto diferido a pasivos por diferencias temporarias imponibles, 9.000 euros. Por último, la deducción que nos corresponde respecto a los 2.000 euros del deterioro no fiscalmente deducible también va a tener su reflejo, puesto que nos vamos a encontrar con un activo, un derecho, por una diferencia temporaria que vamos a poder deducir en los siguientes ejercicios, cuando sean fiscalmente deducibles esos deterioros que hemos reflejado. Así tendremos la 4.740 activos por diferencias temporarias deducibles a la 4.742 derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar. Esos 500 euros son el resultado de aplicar el tipo imponible del 25% a los 2.000 euros de deducción correspondiente.